Bienvenido, hermanos. Vamos a dar hoy el estudio que tiene como tema: sin santidad no podrás hacer frente al enemigo. Primero quiero orar brevemente para que sea el Señor hablando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo te pido, Padre, que sea yo quitado, Señor, y sea tu Espíritu Santo, Señor, Padre, hablándonos, Señor, y guiándonos, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El título es: sin santidad no podrás hacer frente al enemigo. Título tema que está fundamentado en el libro de Josué. Pero veamos quién es Josué. Josué, capítulo 1, del 1 al 2, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Como podemos ver aquí en la escritura, Josué es la persona designada por Dios para un propósito que era de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, Canaán, y conquistar tal tierra. Una de las cualidades de Moisés, de Josué, es que era un siervo principal de Moisés. Podemos verlo en el Éxodo 24:13, que dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, ¿verdad? Mostrando esta cualidad, la sucesión de servicio que tenía Josué hacia Moisés en todo el plan de Dios. Otra de las cualidades es que fue firme en su fe en Dios y en su plan divino. Como podemos ver aquí en la escritura, en el capítulo 14, del 6 al 8, que dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Este es un hecho que se da cuando Moisés envía a los 2 espías, siendo de esta forma, mostrando esta cualidad de Josué y Caleb como los únicos que se mantuvieron firmes en el plan divino y en la palabra de Dios, mostrando la firmeza de su fe. Otra de las cualidades es el buen carácter, como menciona Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Hasta aquí, hermanos, hemos visto 3 cualidades necesarias para llevar a cabo un plan, un propósito de Dios en nuestras vidas. Como podemos ver, desde que inician sus cualidades en el servicio. Otra cualidad importante: ser lleno del espíritu de sabiduría para llevar a cabo cualquier plan, cualquier propósito de Dios en nuestras vidas. Nos es necesario tener estas 3 cualidades. Ahora, Dios promete a Josué, Dios le hace unas promesas condicionales a Josué. Entre esas promesas le dice: tú vas a repartir la tierra, vas a tener éxito y prosperidad, Jehová tu Dios estará contigo, ¿verdad? Pero estas son promesas que están condicionadas a lo que dice la palabra en Josué 1, capítulo 1, del 6 al 8. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Claramente podemos ver aquí en la palabra que para que esto se dé en nuestras vidas, el repartir la tierra, el éxito, la prosperidad y la cobertura del Señor en nuestras vidas, nos es necesario esforzarnos, ser valientes y no apartarnos de su ley, como lo establece aquí el libro de Josué. Aquí podemos ver cómo el pueblo de Israel recibe la instrucción clara para tomar la tierra prometida. Esto lo podemos ver en el versículo Josué capítulo 6, que dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿Qué podemos ver aquí? Cómo el Señor le da la victoria a Josué, le dice que le ha entregado ya la tierra prometida y le da la estrategia de cómo tomar tal tierra. Pero a su vez le hace una advertencia por medio de Josué, que lo podemos ver en el capítulo Josué 6 del 17 al 19, y les dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Claramente aquí podemos ver cómo, a pesar de que el Señor le había dicho a Josué, le había dado la victoria, también les da la instrucción por medio de Josué al pueblo de que la ciudad, de que el pueblo no tome nada, no toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento, para no sufrir las consecuencias de ser turbado al momento de que toman el anatema. Aquí podemos ver la toma de Jericó en el capítulo de Josué, del capítulo 6, 20 al 21. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y las ovejas. Y podemos ver ya cuando Israel toma a Jericó tal como lo había ordenado el Señor, y el pecado entra al campamento. Josué capítulo 7, versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué podemos ver aquí? Cómo ya Dios, habiendo dado una instrucción al pueblo de Israel de que no tomaran del anatema, se comete una prevaricación de parte del pueblo de Israel. Pero vamos a explicar qué es prevaricación. Vamos a ver qué es prevaricar. La palabra prevaricación se deriva de la conjunción latina prae y varicare, desviarse del camino recto o del deber recto. De modo similar se aprecia en la palabra inglesa prevaricate, andar torcido, desviarse de un curso recto, desvío de deberes, practicar la colusión
especialmente por los abogados, la transgresión respecto a los eclesiásticos, faltar a su deber, cometer perjurio, desvariar. Esto nos da un panorama de lo que es el término prevaricar, que fue lo que cometió el pueblo de Israel, a pesar de que Dios les había dicho de que no tomaran del anatema, porque siendo así, el pueblo iba a ser turbado, ¿verdad? Y no iba a contar con el respaldo de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando entra el pecado al campamento? Veámoslo en Josué capítulo 7, versículo del 2 al 5. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada, por la cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué podemos apreciar en esta parte de la palabra? Que cuando el pueblo, Dios le entrega al pueblo, el pueblo prevarica comete prevaricación, ¿verdad? Y esto es lo que sucede una vez que el pecado entra al campamento. Se nota la pérdida de 36 hombres. Se empiezan a tomar decisiones que no van conforme a la voluntad de Dios, como lo fue la intención de ir a tomar Jai, ¿verdad? Entonces se ve ya las consecuencias de cuando el pecado entra en el campamento. Un pecado que era desconocido totalmente por Josué, pero sin embargo se sufren las consecuencias y el líder, que es el encargado de cruzar la tierra, desconoce totalmente este pecado oculto. Entonces aquí, como podemos ver en el desconocimiento espiritual de Josué, Josué se cuestiona y pregunta, como lo dice el libro de Josué en el capítulo 7, versículo 7. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Aquí, como mencioné, vemos que Josué desconoce totalmente la causa de esa derrota, desconoce la causa de la muerte de sus 36 hombres, a raíz de un pecado que entró al campamento y él ignoraba. Y podemos ver aquí la reprensión de Dios y cómo revela las razones. En Josué 7, versículo 11 al 13, dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Podemos ver aquí claramente, como lo dice la palabra, se sufren Dios revela a Josué, y en esta misma palabra se muestran algunas consecuencias de las que iba a sufrir el pueblo a causa de esa prevaricación. Una de ellas es que nos dice aquí: no estaré más con vosotros.
podemos ver que no estará más la cobertura con Dios hasta que no sea quitado de en medio el anatema, ¿verdad? Y de igual forma manda a santificar al pueblo y a santificarse al pueblo. Veamos, aquí hay instrucciones para el juicio del pecado. Josué, capítulo 7, del 14 al versículo 18 dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Aquí, una vez que Dios revela a Josué y le menciona cuál es la causa del anatema, cuál es la causa de su derrota, también da la instrucción y le revela a Josué y le da la forma de cómo iba a proceder contra esa persona que que fue la persona que cometió la prevaricación, para traer a luz esa persona que había cometido el error. Podemos ver también el juicio ejecutado, las consecuencias a causa de esa prevaricación. En Josué 7, 25 al 26 dice: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué podemos ver aquí? Que la consecuencia no solamente fue para Acán, sino también para los que estaban cerca de él, para su familia. O sea que ese error también lo sufrió la familia. En esta presentación podemos ver cómo entra el pecado específicamente en nosotros. Veamos Josué 7, capítulo 21 al 23. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, la cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Esto es lo que cometió Acán. Cómo comienza el pecado nos presenta claramente cómo primero Acán vio, ¿verdad? Mostrándonos que la ventana al pecado son nuestros ojos. Lo que miramos, después queremos, lo codiciamos, y luego vamos a la acción y queremos tomar. Y escondemos de tal manera que esa es la parte un poquito más delicada, cuando escondemos el pecado y no confesamos. Aquí podemos ver claramente en esta parte de la escritura cómo Acán alcanzó a confesar su pecado, porque Dios reveló a Josué que él había cometido el pecado. Entonces esto nos lleva hoy a cuidarnos, ¿verdad?, de lo que vemos, para no codiciar, para no tomar, y mucho menos esconder el pecado. Podemos ver también algunos principios que nos muestra la Escritura, que nos conducen a una vida victoriosa para poder hacer frente al enemigo. Como primer principio tenemos someterse a Dios. Esto lo podemos ver en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios,
resistid al diablo y huirá de vosotros. Claramente esta palabra nos muestra una de las únicas formas en la que nosotros podemos hacerle frente al diablo, someternos hacerle frente a nuestro enemigo, es sometiéndonos a la voluntad de Dios, haciendo lo que nos dice la palabra. Mateo 26:41 también dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mostrándonos como arma, como herramienta fundamental lo que es la oración, ¿verdad? Para no caer en tentación y siempre mantenernos fuertes y firmes en la palabra de Dios. Nos muestra también este versículo, como dice aquí, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que la carne en su naturaleza le cuesta orar, pero que el espíritu a la verdad siempre está dispuesto. Entonces aquí nos llama a estar siempre orando, siempre estarle pidiendo al Señor que nos dé esa fuerza para no caer en la tentación, y nos ayudará como principio, ¿verdad?, fundamental para una victoria. Otro principio es confesar nuestro pecado, como lo dice la primera carta de Juan, capítulo 1, del 8 al 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para poder perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Claramente aquí la palabra nos pone como condición la confesión de los pecados, ¿verdad? Para que nosotros podamos recibir ese perdón y para que nuestra alma pueda ser limpia de toda maldad y podamos hacer frente al enemigo. Esto es lo que ha sido el estudio, ¿verdad? Llegando a la conclusión de que es necesario para nuestras vidas el confesar nuestros pecados, el no esconder el pecado como lo hizo Acán. Así que de esta forma hemos culminado el estudio y oremos para que el Señor nos ayude a vivir una vida victoriosa en su palabra. De igual forma, quiero hacerles el llamado a todos los que no han aceptado a Jesús para que lo acepten en su corazón y de igual forma confiesen su pecado para que podamos ser limpios de nuestros pecados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es tu misericordia, Señor Padre, el exponer tu palabra, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor Padre, por todo oyente, Señor Padre, que tú nos ayudes, Señor Padre, a poner en práctica esta palabra, Señor. Padre, y te pedimos, Señor, en esta hora que toda persona, Señor Padre, que no haya aceptado a Jesús como su Salvador, en esta hora, Señor Padre, confiese tu nombre delante de ti, Señor Padre, para que tenga la esperanza de vida, Señor Padre, a la cual tú has llamado, Señor Padre, a todo aquel que se arrepiente, Señor, que sea limpio, Padre, de su pecado. En el nombre poderoso de Jesús.